Buenos días, mis amados, buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana especial, que el Señor les favorezca, los afirme en todas las cosas que Él tiene preparados para sus vidas. Buenos días Viquita, ¿cómo amaneció? Buenos días, Carito. Buenos días, Giselita, no sé dónde estarás, si estás aquí ya regresaste. Buenos días, mi hermana Ruti Navarro. Buenos días, María Deli. Buenos días, bendiciones en esta mañana de lunes. Damos gracias al Señor, 19 de febrero. Wow, cómo pasa el tiempo. Buenos días. Dios es bueno, es un Dios maravilloso. Sus bondades han sido extremadamente grandes. Nos ha permitido levantarnos una vez más, nos ha permitido estar aquí en su presencia y estamos contentos y felices por su bondad, ¿verdad? Que nos bendice. Amén, amén, así es. Bendecido inicio de fin de semana. Amén, mi hermana María Deli. Buenos días, mi hermana Maru. Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar este devocional como los lunes, miércoles y viernes tenemos, siempre meditando en la palabra, meditando en el mensaje y en la línea que el Señor nos ha venido llevando como congregación a Aguas de Vida en un tiempo y una temporada maravillosa 2024, buscando el reino, buscando su presencia, como dice el Señor en el libro de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra palabra de enfoque para este 2024 y estamos con el corazón abierto, dispuestos a buscar el reino de Dios. Hemos venido hablando, mis amados, acerca de Juan el Bautista, del ministerio de Juan el Bautista y cómo nos llevó al arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús fue también arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y para poder ver el reino de Dios tenemos que tener esa primera disposición de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de convertirnos de nuestros pecados, de volvernos al Señor. Y como iglesia también es nuestro deber poder nosotros renovarnos en el Señor y permitirle al Señor cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, hablando Jesús con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver que el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Buenos días, Odi, ¿cómo amaneció? Saludos a tu vida y a tu mamita también. No puede entrar en el reino, amén, no puede entrar, no puede mirar el reino. El reino de Dios lo podemos nosotros mirar y podemos entrar a ese reino del Señor, a ese gobierno de Dios, únicamente si hemos nacido de agua y también hemos nacido del Espíritu de Dios. Si nosotros pudiéramos tomar como referencias estos dos conceptos, nacer del agua y nacer del Espíritu, estaríamos hablando de precisamente esos dos aspectos necesarios para entrar al reino, y es la parte donde nacemos de nuevo en el sentido de un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón radical, ¿verdad? Es una manifestación de confesión de nuestros pecados delante del Señor, y eso es una continuidad en nuestra vida, de que nosotros permanezcamos siempre en
ese proceso de transformación, de cambio. Y el nacer del Espíritu es ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, y dentro de esa parte espiritual está ese bautizo de Espíritu Santo y fuego que el Señor nos imparte. Podríamos decir que aquí están los dos bautizos, y podríamos decir que en esta respuesta de Jesús a Nicodemo están esos dos aspectos acerca de los ministerios de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús. Juan Bautista dijo: yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí alguien que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, alguien que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias ni sus calzados. Entonces podríamos decir que para poder ver el reino, ¿verdad?, tenemos nosotros necesariamente que pasar por estos ministerios. Tenemos que entrar en ese proceso de restauración, donde nosotros podamos arrepentirnos, podamos confesar nuestros pecados, podamos nosotros abrir el corazón, volvernos nuevamente a nuestro Dios, darle a Él la prioridad en nuestra vida, volvernos, en el caso nuestro, al primer amor, recordar que de donde nosotros hemos caído, le dijo el Señor a aquella iglesia, y volver a hacer las obras primeras, o sea, un reconocimiento de donde nosotros estamos, y mantenernos siempre en esa vigencia, en esa actitud de entrega y de comunión. Y eso va a permitir que lo que Dios ya ha hecho, ¿verdad?, ese nacimiento en el Espíritu, volvamos a renovarlo, ¿verdad?, esa llenura del Espíritu Santo del Señor. Porque eso nos va a permitir entonces poder entrar en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios nos va a permitir entonces empezar a ver cómo Dios ve, y empezar a ver esos misterios maravillosos del reino que nos han sido revelados a nosotros. Vamos a empezar a ver cosas que ojo no vio, y vamos a empezar a oír cosas que oído no oyó, y vamos a empezar a recibir cosas que no hemos recibido o no han subido en corazón de hombre, pero que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Como lo dijimos ayer, estaríamos preparados para decirle: Señor, henos aquí, habla, que tu siervo escucha. Y Él nos va a empezar a mostrar muchas cosas, pero tenemos que retomar eso, mantener eso, no dejar que se nos caiga, mantenernos siempre en una actitud de fidelidad, de constancia, de santidad delante de Dios, en ese nacimiento de agua, ¿verdad?, en ese nacimiento, ese bautismo de confesión de pecados, en los frutos dignos de arrepentimiento que el Señor nos habla, viviendo de acuerdo a esos principios de transformación de mente y de corazón, conforme Dios nos dice, y moviéndonos en la dirección del Espíritu Santo, moviéndonos en el proceso del Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir estar en el reino, vivir en el reino, caminar en el reino y comprender los principios del reino del Señor. Esto mismo lo dijo Pedro cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, y Él empezó a explicarle a la gente que estaba ahí, que algunos dicen que se burlaban y decían: bueno, estos están borrachos. Algunos se maravillaban porque los discípulos estaban hablando en otras lenguas, según el Espíritu les había dicho, ¿verdad? Y esto va a pasar mucho en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo está ahí en nosotros, llenándonos, ¿verdad?, en ese nacimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que vamos a hacer cosas que para la gente van a ser loqueras, ¿verdad? Y van a extrañarse quizás a veces de algún comportamiento inusual en nosotros, porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos
del vino nuevo celestial, ¿verdad? Como en nuestros cultos que hemos estado manifestando esa alegría, esa libertad, ese gozo, esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Pablo les dice, no, Pedro les dice a ellos, no, esto que ustedes están viendo es lo que Dios prometió, es lo que el profeta Samuel dijo, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él empieza a explicar eso y a explicar el mensaje de Cristo al corazón de ellos, y ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué haremos? Ellos estaban compungidos en el corazón, convencidos en el corazón de lo que estaba sucediendo. Estaban siendo confrontados por el mensaje de Pedro y de lo que habían hecho, porque habían crucificado al Señor de la gloria. Y ellos se daban cuenta que no solamente lo habían crucificado, sino que ahora el Padre lo había puesto como Señor y Rey de toda la tierra. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros recibir eso? Para nosotros ser libres. ¿Qué tenemos que hacer, amados, para vivir una vida de bendición espiritual, de crecimiento espiritual, de restauración espiritual? Entonces Pedro les dice lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso es el bautismo en aguas. Eso es el arrepentimiento que nosotros tenemos que tener en el corazón. El cambio y la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón con respecto a actitudes, hábitos, circunstancias viejas, estar desechando siempre lo viejo, estar siempre sometiendo lo viejo, estar siempre en una confesión delante de nuestro Dios. Como dice el libro de Juan, primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, dice Juan, le dice Pedro a ellos, y si ustedes hacen eso, entonces recibirán el don del Espíritu Santo del Señor, el bautismo del Espíritu Santo, la plenitud, podríamos llamarle, para nuestras vidas del Espíritu Santo, porque hemos sido bautizados, hemos sido ya llenos por el Espíritu de Dios, pero a veces esa llenura se nos apaga, esa llenura se nos va por alguna razón de precisamente de descuidarnos en la vida espiritual. Podemos contristar al Espíritu Santo, podemos apagar al Espíritu Santo, podemos andar en la carne y no en el Espíritu. Y eso se nos apaga, y al apagársenos eso, entonces dejamos de ver el reino de los cielos. Dejamos de ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dejamos de ver lo que Dios quiere hacer. No hay crecimiento, nos estancamos en la vida espiritual. Pero la fórmula sigue siendo la misma. La fórmula para volvernos a Dios, la fórmula para volver a la restauración, la fórmula para volver a activar en nosotros esa plenitud de Dios, esa vida del Espíritu Santo, la fórmula para poder otra vez nosotros entrar en la manifestación de crecimiento en Dios, es arrepintiéndonos, amados, es confesando nuestros pecados y es volviendo a llenarnos del Espíritu Santo, es volviéndonos a envolver de Él, siendo obedientes, y eso va a cambiar nuestra vida. No es cierto que nos llenamos de gozo, de paz, de alegría, de bendición. No es cierto que nos llenamos de una seguridad tremenda cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque eso nos favorece, eso nos bendice, es el don de Dios, es el don del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, la vida del creyente tiene el nivel de ser personas
que están llenas del Espíritu Santo del Señor. Esa es, digamos, la norma de Dios. La norma de Dios es que nosotros como sus hijos seamos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y estemos llenos de ese fuego celestial, estemos llenos de esa bendición, estemos llenos de ese Espíritu Santo en nuestras vidas, estemos llenos del gozo del Señor, el gozo que no depende de las circunstancias, sino que depende de la acción del Espíritu Santo. Estar guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, moviéndonos por el Espíritu Santo, actuando por el Espíritu Santo, nosotros haciendo las cosas por el Espíritu Santo, danzando, sí, por el Espíritu Santo, cantando, sí, por el Espíritu Santo, o sea, llenándonos completamente de esa plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La Escritura dice en Efesios 5:18, dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que nosotros hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Y sabe que el ser lleno del Espíritu Santo produce una libertad, produce una bendición extraordinaria, se rompen las cadenas, se quiebra el poder del hombre viejo en nuestras vidas, se empieza a manifestar el crecimiento, el fruto, la expansión de nuestros corazones en el proceso de Dios y empezamos a introducirnos en el reino y vivimos en el reino de Dios, vivimos en el gobierno de Dios, vivimos comprobando la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra mente empieza a renovarse, nuestros comportamientos empiezan a manifestar el carácter de Cristo, el don, el ministerial empieza a activarse de una manera sobrenatural, los llamados empiezan a fluir, la unción empieza a multiplicarse, la efectividad de lo que hacemos en el Señor empieza a mostrarse porque hay un mover del Espíritu Santo de Dios. Eso afecta nuestro entorno, afecta nuestra familia, afecta nuestra casa, nuestro comportamiento y qué no decir de nuestra iglesia, de nuestras reuniones, porque al congregarnos respiramos un ambiente de libertad, respiramos un ambiente de gozo, nos vamos a alegrar en su presencia, incluyendo los problemas y las dificultades de la vida y la visión de la vida empiezan a cambiar. No es que a veces ni siquiera es que los problemas son diferentes. Lo que pasa es que la forma en que los enfrentamos, los vemos y los miramos es diferente porque los vemos desde la perspectiva de Dios. Entendemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entendemos que Él tiene el control de las cosas. Entendemos que no debemos de afanarnos ni turbarnos porque el Señor está con nosotros. Empezamos a ser ministrados en nuestro interior. Todo temor se va, toda circunstancia se va porque el gozo del Señor está ahí. Inclusive hasta nos podemos gozar y alegrar cuando por las circunstancias de ser hijos de Dios tenemos dificultades y tenemos problemas, tenemos oposiciones, porque nos gozamos en el Señor. Y los discípulos fueron tomados después de este movimiento tan extraordinario. Los llevaron al Sanedrín, los amenazaron, los golpearon, los azotaron y dice la Biblia que venían contentos. Dice, venimos contentos de sufrir por el Evangelio. Ve qué extraordinario, o sea, obviamente no pasaron momentos bonitos en medio de esa circunstancia, pero venían felices y contentos. Pues la perspectiva cambia con respecto a la llenura del Espíritu Santo de Dios
Y la Escritura nos llama, el Señor nos da mandamiento precisamente de vivir llenos del Espíritu Santo, porque eso cambia nuestra forma de expresarnos, mis amados. Cambia nuestra forma de vivir, de manifestando. ¿Sabe qué dice Efesios, el verso que sigue? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, dice que hasta nuestro vocabulario cambia. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando yo puedo mirar un ambiente como ayer en la iglesia, en nuestro tiempo de alabanza, no es un ambiente que se mueve por emociones, ¿sabe? Es un ambiente que se mueve por la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, el ambiente se mueve por la llenura y las emociones y los sentimientos son afectados por la llenura del Espíritu Santo. O sea, no es que nosotros seamos emocionalistas nada más. Y no es que nosotros pensemos en las emociones como la fuente de nuestra bendición. No, las emociones están al servicio de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. O sea, nuestras emociones son afectadas por la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí hay una vinculación entre ser lleno del Espíritu Santo con cánticos. Hay una vinculación con la alabanza. Hay una vinculación con la adoración de Dios en nuestras vidas. Santiago dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? ¿Qué dice la Escritura? Cante alabanza. ¿Está alguno alegre entre nosotros? Cante alabanza. Y la alegría en el Señor viene producto del vino nuevo, viene producto del Espíritu Santo. El vino en las Escrituras se representa como un aspecto de alegría, ¿verdad? Dice que el corazón del hombre se alegra con el vino. Hay una transformación cuando el vino en la parte física se viene, porque desinhibe completamente la vida de las personas en la parte física. Pero pensemos en la parte espiritual. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, hay una inhibición también. O sea, nosotros podemos expresarnos con cánticos espirituales, mis amados. Podemos expresarnos con alabanza, podemos expresarnos con júbilo, podemos expresarnos con danzas, podemos expresarnos al Señor con cánticos espirituales, podemos expresarnos con una alegría y un gozo porque estamos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Afecta totalmente la presencia del Espíritu Santo. Gobierna el Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso hay ambientes que se generan alrededor de nosotros de gozo, de alegría, de bendición, de expectativas nuevas, de esperanza en el Señor, de victoria en el Señor, de bendición en el Señor, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y estamos en una temporada para alegrarnos, estamos en una temporada para disfrutar de los misterios del reino. Estamos en una temporada para llenarnos del gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero es algo que no es un asunto simplemente mental, sino experimental. O sea, lo vivimos por la acción, producto de estar llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Creamos un ambiente espiritual. Nuestras oraciones son oraciones genuinas, son oraciones de libertad. Lo que sale de nuestro corazón es una palabra genuina. Fluye, ¿verdad? Porque Jesús dijo que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús habló de que la llenura del Espíritu Santo en nosotros iba a producir ríos dentro de nosotros. Y qué cosa más viva que un río, ¿verdad? Qué cosa más viva que ver a un río, que ver las aguas cómo corren. Qué cosa más hermosa es poder percibir cuando usted ve un río, cuando usted escucha a un río, las aguas, las torrentes
de las aguas. Si usted ve lo que está alrededor de ese río, lo que produce ese río, la vida, la vegetación que produce ese río, esas fuentes, usted lo que puede percibir es vida. Y lo que usted puede percibir es un ambiente generado de bendición en lo natural. Pero eso es lo que Jesús nos estaba enseñando, en una verdad espiritual con un asunto natural. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, amados, cantamos dentro de nosotros. Hay cánticos espirituales, hay himnos, hay salmos, hablamos entre nosotros, amén. Hablamos entre nosotros de las bendiciones de Dios, nos comunicamos con las demás personas y hablamos acerca de las maravillas del Señor. Me llama mucho la atención porque cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da lenguas para hablar en nuevas lenguas, lo que ellos hablan en nuevas lenguas son las maravillas de Dios. O sea, estaban llenos del Espíritu Santo y como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo y según el Espíritu Santo, lo que provocó en ellos fue una manifestación de lenguas mostrando las maravillas del Señor. Que nadie nos diga que no podemos cantar, que nadie nos diga que no podemos danzar, que nadie nos diga que no podemos gritar de alegría, que nadie nos diga que es un desorden lo que nosotros podamos hacer, que nadie nos diga ese tipo de cosas, porque cuando somos realmente llenos del Espíritu Santo, eso va a transformar nuestras vidas, nuestro interior, nuestro ser y nuestras emociones y sentimientos van a estar al servicio de lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Nuestra mente se va a renovar, nuestros pensamientos se van a renovar, nuestra percepción de la vida se va a renovar porque vamos a entrar en el reino, estamos en el reino de Dios. Nos movemos en el reino de Dios, nos movemos bajo los principios del reino del Señor, caminamos en la voluntad del reino, de acuerdo a los propósitos del Padre. Estamos bajo la cobertura del reino de los cielos, bajo la cobertura del reino de Dios. Estamos bajo el propósito eterno de nuestro Dios y empezamos a producir frutos en abundancia por la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor. Vamos en crecimiento y entonces vamos entendiendo el reino, y buscarlo se convierte en nuestra pasión. Buscarlo se convierte en nuestro primer amor. Buscarlo se convierte en nuestro mayor anhelo. Y buscarlo y amarlo se convierte en nuestro primer mandato, mandamiento. Y no solamente se convierte en algo que queremos hacer, sino que se convierte en nuestro estilo de vida. Amar al Señor con todo nuestro corazón y todos nuestros pensamientos se convierte en la prioridad de nuestra vida. Es nuestro tesoro, y donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, y donde está nuestro corazón están nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vida por entera. O sea, Él se convierte en lo mejor para nosotros, se convierte en lo más especial, y producto de eso, como consecuencia de eso, las demás cosas el Señor las va a ir añadiendo conforme su gracia y su favor. Para nosotros será secundario. Para nosotros esas cosas serán secundarias. El problema es que nosotros nos convertimos en personas que solo pensamos en nuestras necesidades. Y al hacerlo estamos permitiendo que solo lo natural gobierne nuestra vida. Pero cuando cambiamos nuestro pensamiento, cuando entramos en ese proceso del arrepentimiento, cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, cuando Él derrama su gracia y su espíritu y somos llenos del Espíritu Santo de Dios, hay un cambio total. Lo de Dios se convierte en nuestra prioridad. Amamos estar en su presencia, amamos orar,
amamos congregarnos, amamos tener experiencias con Dios extraordinarias, amamos leer la Escritura, amamos el estar cerca de nuestro Dios, amamos estar hablando de las cosas de Dios. Mis amados, amamos estar mostrando las maravillas, hablando de las maravillas. Por eso, Primera de Pedro dice que nosotros fuimos llamados como pueblo santo, como nación santa, como sacerdocio santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea, amamos compartir el Evangelio. Amamos decirle a la gente las maravillas de Dios. Amamos decirle a la gente lo que Dios es. Amamos decirlo porque a nosotros eso nos llena de vida y de pasión, porque es lo que está surgiendo de un corazón que está lleno del Espíritu Santo. O sea, que está lleno. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, ellos hablaron en nuevas lenguas y hablaron las maravillas de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Siempre vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir eso? ¿Cuánto amo a Dios? Y decir, hay un ambiente de libertad, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy entrando al reino, estoy viendo el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta en aquellos que buscan su rostro en primer lugar o viven para Dios completamente, viven para el Señor completamente, viven entregados para Él, aman su casa, aman su presencia. Dicen como el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero esa casa es una casa espiritual. En estos momentos amamos buscar a Dios, amamos estar en su presencia, porque estamos como llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, mis amados. Así que en esta mañana, para nosotros es la promesa de esa llenura. Para nosotros es esa promesa de avivamiento, despertamiento. Para nosotros es una temporada hermosa para que nos metamos en ese río todos los días, todos los días. Hoy, no piensen mañana que va a haber culto y voy a esperar mañana. No, hoy métase a buscar al Señor. Hoy tómese tiempo para alegrarse, para gozarse, para ser bendecido, para que esas cadenas rotas, esa depresión se vaya, esa amargura se vaya, ese resentimiento se vaya, esas obras de temor, de angustia y de iniquidad se vayan en el nombre de Jesús, y salga alabanza en su corazón se llene de alabanza para el Rey, de una alabanza genuina, una alabanza que es producto de la llenura del Espíritu Santo, y que la gente lo oiga, El salmista en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, me oyó, me sacó del pozo de la desesperación, ¿verdad? En el pozo cenagoso estaban mis pies, o sea, unos pasos inseguros, en un terreno inseguro, pero dice, luego puso mis pies sobre la roca, aleluya, y después puso en mí cántico nuevo, alabanza a mi Señor, pero antes de eso puso mis pies sobre la roca. Y ese aspecto es sacarme de ese pozo de oscuridad, de pecado, ese pozo de maldad, ese pozo donde yo estoy en una circunstancia alejado de Dios, en maldad. Me saca de ese pozo y me coloca en la roca que es Cristo, en la roca de nuestra salvación. Pone nuestros pies seguros, hay una transformación en nuestra vida, nos llena del gozo, pone en nosotros cántico nuevo y dice alabanza a nuestro Dios, y termina diciendo, y verán muchos esto, y muchos oirán el canto nuevo. Hay una transformación, muchos van a ver, mis amados, pero tenemos que mostrar ese gozo, esa alegría,
esa bendición, ese júbilo, esa libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Cuando la gente vio eso en los discípulos, cuando escuchó que todos estaban hablando maravillas de Dios, que cuando ellos escucharon las lenguas de la gente diciendo, bueno, estos son galileos, algo pasó en ellos, estos no deberían de estar hablando de esta manera, no deberían de estar diciendo esto, algo pasó, algunos se burlaron, ¿verdad? Y otros decían, están borrachos, pero Pedro se levanta y dice, no, esto es lo que dijo el Padre en Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todas personas, derramaré de mi espíritu, los llenaré. Y después les dice a ellos, ¿quieren recibir esto? Entonces arrepiéntase, conviértase a Dios y el Señor va a derramar lo mismo en ustedes, la misma llenura, la misma frescura, la misma libertad, la misma transformación, los va a llenar dentro de ustedes para que ustedes cuenten las maravillas de Dios con libertad, los va a hacer libre, va a poner en ustedes una mente nueva y un corazón nuevo, se van a mover en una nueva dimensión del Espíritu Santo. ¿Quieren recibir eso? Porque para ustedes es la promesa y para todos los que el Señor llame, para sus hijos también es la promesa del Espíritu Santo, para que la disfrutemos, amados, y para que vivamos llenos del Espíritu Santo y en el gobierno del reino de los cielos. Amén. A esos devocionales se convierten como prédicas para uno, ¿verdad? Pero bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar, amén. Y vamos a bendecir el Señor y nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en el Señor y nos vamos nosotros a vivir en libertad, ¿verdad? Seamos llenos del Espíritu Santo porque para nosotros es la promesa. Vivámosla, amados. Tiene que haber gozo, júbilo, alegría como lo que estamos viviendo en la iglesia. Que hay una alegría, hay un júbilo, hay una libertad, y es por el Espíritu, es por la revelación de su Espíritu, por la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Por eso hay fiesta en su casa, por eso hay gozo en nosotros, hay cánticos espirituales, hay libertad. Eso lo puede vivir usted ahorita, ahí en su casa. Puede vivir ahora por la tarde, lo puede vivir en el momento. Hay un hambre de su presencia. Padre bueno, gracias. Qué lindo es hablar de tus maravillas, hablar de tus prodigios. Qué bueno, Padre, es hablar de tu bondad. Qué bueno, Padre, es llenar nuestro corazón de gozo y de júbilo y alabarte, Señor. Hay un canto que dice, delante de tu trono yo me gozaré. Tu amor y tu gracia me deleita. Qué lindo es estar en tu trono, gozándonos frente a tu trono, exaltándote, llenos de gozo, de alegría, llenos de cánticos, Señor, llenos de alabanza en nuestro corazón, llenos de libertad, Señor, proclamando tus maravillas, Señor, anunciando tus maravillas, mostrando, Señor, el testimonio de un Dios vivo y un Dios real, un Dios poderoso, un Dios único, un Dios excelente, hablando, Señor, del triunfo en la cruz del Calvario, hablando de tu muerte, de tu resurrección por nosotros, amado Jesús, anunciando tus virtudes a las demás personas porque estamos llenas del Espíritu Santo, porque para nosotros es la promesa, Señor. Estamos en esa transición, ya estamos, Señor, y esperamos, Señor, y avivar en nosotros ese bautismo del Espíritu Santo, que si bien ha sido impartido en nosotros, necesita ser renovado. Necesita, Señor, ser, Dios mío, avivado en nuestros corazones, Señor, Dios mío. Que nos podamos dar cuenta, que nuestros ojos se abran, Señor, a la plenitud del Espíritu Santo, Señor, a la vivencia del Espíritu Santo, Señor, a vivir llenos, produciendo, Señor, esos ríos de agua viva dentro de nosotros,
Padre, que dejemos de producir muerte, Señor. Dejemos de producir ríos de muerte. Dejemos de producir ríos, Señor, aguas estancadas. Dejemos de producir ríos, Señor, Padre, como el mal muerto, Señor, en el cual, Señor, no se podía, Señor, manifestar ninguna, Dios mío, aspecto de vida. Padre, que dejemos de ser, Señor, improductivos y que venga una transformación. Empecemos a producir ríos. ¿Sabe qué me dice el Espíritu de Dios en este momento? Que me muestra su presencia en este momento. Precisamente hay personas cuyas aguas son aguas malas. Hay aguas que no están produciendo bendición, ataduras, resentimientos, amarguras, temores, miedos, inseguridades. Hay un montón de situaciones dentro de nosotros que solo muerte están produciendo. Son como aquellas aguas que de aquella ciudad que dice que la ciudad era buena, pero las aguas que pasaban por la ciudad eran aguas que estaban malas, contaminadas, hasta que vino el profeta de Dios y derramó sobre ellas la bendición de Dios para que se convirtieran en aguas nuevas. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con todos nosotros en esta mañana, que dejemos de producir aguas muertas, dejemos de producir aguas que no traen vida, porque el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a que entre nosotros, entre nuestro corazón, dentro de nuestro corazón haya libertad, haya bendición, haya llenura del Espíritu Santo, haya alabanza en nuestro corazón, no haya esclavitud, no haya ataduras, sino que Él nos ha llamado a la libertad del Espíritu Santo, porque eso nos permite entrar al reino de los cielos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, hay un cambio de aguas en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, esas aguas amargas, esas aguas, Señor, contaminadas, esas aguas de tristeza, esas aguas de pecado, de maldad, se transforman ahora por el poder de Jesús, se santifican para que sean aguas del Espíritu, Señor, aguas que corran para vida eterna, Señor, aguas que se manifiestan, Señor, para libertad. En el nombre poderoso de Jesús se activa, Señor Dios mío, se aviva el fuego del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, Señor. Nos llenamos de la plenitud del Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Padre, porque el requisito es para que podamos reactivarnos, es volvernos a ti, volver y confesar nuestros pecados, que se abran nuestros ojos, que se caigan las escamas de nuestros ojos, las vendas de nuestros ojos que no nos permiten ver, que se rompan las vendas de pecado, Señor, que volvamos en sí, que nos demos cuenta que estamos perdiendo y volvamos nuestro corazón a ti, Señor, nos convirtamos de nuestros malos caminos, Señor, para que podamos reactivar y avivar el fuego, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, y corran ríos de agua viva como tú quieres, Señor, ríos, Señor, de tu presencia, avivamiento dentro de nosotros que produce cambios, que produce transformaciones, esos ríos del Espíritu, Señor, que descendieron como en los tiempos, Señor, del profeta Ezequiel, Señor, esos ríos que descienden debajo de la casa tuya, que representan al Espíritu Santo de Dios, esos ríos que entran, Señor, al desierto del Arabá y que entran, Señor, al mar muerto, produciendo vida, Padre. En esta mañana hay avivamiento y despertamiento, Señor, en el corazón de tu pueblo, Señor, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Dios mío, que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, cantando y alabando, Señor, en nuestros corazones, Señor, para manifestar las maravillas tuyas, Señor, que las personas puedan oír esa voz, no de amargura, no de tristeza, no de pecado, Señor, sino puedan oír esa voz
cantando un cántico nuevo, Señor, cantando, Señor, con libertad y gozo en el Espíritu, Señor, diciendo: mi Dios es bueno. Dios, proclamando que no hay otro Dios que nos pueda hacer feliz más que tu persona. Que volvamos, Señor, a esa alegría, Señor, a ese júbilo, a ese gozo del Espíritu Santo, Señor, de Dios, que transforma nuestras vidas y nos liberta, Señor. Ríos de agua viva. Ahora tú cambias esas aguas amargas. Ahora tú cambias esas aguas de tristeza. Ahora tú transformas esas aguas, Señor, Dios mío, difíciles, en aguas, Dios de calma, en aguas de bendición, de ríos de bendición por el Espíritu Santo, tiempos de avivamiento, tiempos para entrar en el reino, tiempos para ver el reino, tiempos para movernos en el reino. El reino de Dios no consiste, Señor, en comida y en bebida, sino que consiste en gozo, en paz y justicia, dice tu palabra, Señor. El gozo del Señor, Señor, la paz de Dios, la justicia de Dios, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. El reino es algo interno, Señor, es aquí ahora espiritual, Señor, es algo que está dentro de nosotros, Señor, es la voluntad perfecta del Padre sobre nuestras vidas, Señor, que hagamos un cambio de chip, que dejemos de pensar en lo natural para buscar lo espiritual, para que nos tengamos una mente renovada, Señor, que hagamos un cambio, Señor, una transformación, Señor, que no estamos buscando las añadiduras, que estamos buscando, Dios mío, el poder del reino, la presencia tuya, Señor, en primer lugar, Señor, que estamos buscando, Señor, mantenernos avivados, llenos del Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que venga avivamiento, despertamiento, Señor, a nosotros ahora mismo, Señor, con esta palabra del reino. Venga, Señor, despertamiento, venga hambre, Señor, en nosotros de las cosas espirituales, Señor, que busquemos las cosas de arriba, como dijo Pablo: si habemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, Señor. Que lo celestial sea nuestra prioridad, que lo espiritual sea nuestra prioridad, que los diseños del cielo sean nuestra prioridad, que el mover del Espíritu Santo en nosotros sea la prioridad, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que las aguas que salgan de nosotros sean aguas de bendición, aguas de libertad, aguas, Señor, de justicia, aguas de gozo, aguas, Señor, de vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que como hijos manifestemos el reino, un reino vivo, un reino, Dios, de vivencias, un reino, Señor, de bendición, un reino que imparte, Señor, gracia a las demás personas en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, porque tú transformas nuestra vida con tu presencia, porque sí, porque tú nos llenas de tu presencia y hay transformación, Señor. Sí, hacemos cosas, sí, haremos cosas, sí, Señor, haremos situaciones, daremos bendiciones a los demás, bendeciremos al necesitado. Todas esas cosas las haremos en el poder del Espíritu Santo de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, según el Espíritu pone en nosotros, Señor. Pero trae esa transformación, Padre, para que no sea religión lo que vivamos, sino relación, vivencia con el Espíritu Santo, Señor, como tú nos has llamado a vivir en una era del Espíritu, Señor, en una era, Señor, en la que el Espíritu Santo es el don regalado a los hombres, Señor, en la época, Señor, donde Cristo ha derramado su Espíritu, Dios, donde el Padre ha impartido su Espíritu a todos los que abren su corazón y a todos los que se han arrepentido y convertido de sus malos caminos y abrazado la fe en Cristo Jesús, Señor. Llénanos, haznos vivir con la alegría, haznos vivir con el vino nuevo, haznos vivir con ese vino celestial, haznos vivir con ese gozo en el Espíritu. En eso consiste el reino, en gozo, en
paz, en justicia. En eso consiste el reino de los cielos dentro de nosotros, Señor. Ministranos el gozo, ministranos la paz. Haznos descubrir eso, Señor, y ministranos la justicia, Señor, del reino en nuestros corazones. Espíritu Santo, llénanos, que en cada casa, cada hogar, cada persona que está aquí en este devocional se active en ese gozo, Señor, y que por las casas manifestemos, que andemos regando el vino, que andemos regando el aceite, que andemos regando, Señor, el pan, que andemos compartiendo, Señor, el reino en todo lado, donde estemos, Señor, que ese reino se manifieste en nuestras vidas, porque estamos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hay libertad, Señor, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Y decir, Señor, gracias por esta mañana poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados, por compartir conmigo este devocional, prédica, como quieran llamarle. Pero bueno, aquí estamos dándole gracias al Señor. Les amo, amada iglesia. Saludos para todos. Mi hermana Carmen Fernández, mi hermana Sandrita, mi hermana Olga, mi hermana Julieta Bermúdez, Dios te bendiga. Bendita toda su familia. Amén. Carolinita, qué bueno. Que Dios te llene, te dé salud. Mi hermana Shirley, buenos días también. Mi mamá, bendiciones. Mamita que cumplió años en estos días atrás. Que Dios la bendiga, Roycito. Amén. Bendiciones para ustedes. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Que Dios me los bendiga, mis amados. El reino de Dios está entre nosotros. El gobierno de Cristo está en nuestro corazón. Pero hay que activarlo, lo que Él ha puesto en nosotros. Dios me lo bendiga. Amén. Pastor Martín Barbosa, bendiciones. Manuelito Escalante, buenos días, bendiciones. Greicita, qué bueno que está ya conectado en el poderoso nombre de Dios. Mi hermana Eida también. Amén. Bueno, mis amados, nos despedimos. Que pase una bendición tremenda, llena del favor de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Buen día.